para que ustedes puedan tener sus notas y no vaya a haber ningún problema a la hora de la etapa lectiva. Digo, de la etapa profesional. Dime, Jair, ahora sí. No, profe, era sobre la actividad que del audio y lo que te comenté por WhatsApp. Es que no sé si es que en la plataforma o en la ficha nosotros no, porque no la encuentro. También la busqué antes de que se acabara el tiempo y tampoco la encontraba. Encontré fue el Ujú. material de el material que nosotros podemos utilizar para hacer esas evidencias. Ok, dice Juan Miguel, aparece en contenido. Voy, ya lo vamos a ver. Dime, Lady. Era para decirle al compañero, es que como nuestra ficha no está organizada, o sea, lo de nosotros no está organizado, tú puedes irte a evidencia y actualmente desaparece como en amarillo, en las partes como cuando ya está por cerrar la evidencia y así. Que dice que va a subir con retraso, que no sé qué. Bueno, y sale el audio guía 4, es el único que sale ahí de amarillo de la guía 4. Que ahí es donde lo puedes encontrar. Porque yo tampoco lo encontraba y fue que después revisando y revisando es que lo encontré porque me tuve que ir a la guía para buscar qué era el audio. Porque ahí de nosotros está desordenado. Bueno, como supongo yo que el antiguo instructor que estaba en esa ficha no organizó pues los contenidos, pues probablemente tengan por eso, o ese haya sido el problema para poderlos entregar. Entonces, si quieres ya ir ahorita más tardecito antes de acabar la clase, les puedes pedir otra vez la indicación o por el grupo de WhatsApp para que la puedas entregar, ¿vale? Sí, sí, profe. Igualmente, pues estoy aquí en la plataforma, me encuentro en Ujú. evidencias y no la encuentro. Lady, tú le puedes No, indicar. ya la encontré, ya la encontré. Ok, vale, vale. Ok, chicos. Entonces, primero que todo, what I want to show you today, lo que quiero mostrarles el día de hoy es primero que ustedes sepan dónde van a encontrar estos exámenes para que no vayan a tener como este inconveniente que están teniendo en este momento de que no encuentro dónde está, no sé dónde está, ¿vale? Entonces, recuerden que la idea es que ustedes desarrollen estos exámenes en un plazo de una semana. Como vamos a ver los temas de 2 exámenes, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes pues a partir de hoy tienen 2 semanas para hacer la entrega de estos 2 exámenes. Eso no quiere decir que la otra semana no vamos a tener clases, sí vamos a tener clases la próxima semana. Pero pues la idea es que ustedes ya desde hoy sepan dónde van a encontrar todo el material para que no vayan a ver, digamos, este tipo de problemáticas, como que no lo encuentran. Y también, pues para que avancemos en el tema de que pues ustedes deben culminar y que todo salga bien a tiempo, ¿vale? Entonces, can you see my screen, guys? ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Are you able Sí, to sí, see it? sí. Ok, very good. Entonces, chicos, vamos primero a esta partecita que está acá. Vamos a venir aquí. Esta es la ficha de ustedes, ¿cierto? Entonces venimos a contenidos del curso. Vamos a venir acá a contenidos del curso. Y en contenidos del curso vamos a encontrar entonces la fase de planeación, la de producción y la de validación. Vamos a darle clic en la fase de planeación. Vamos a darle aquí en actividad de proyecto 1 y guía de aprendizaje número 1. Yo les recomiendo que utilicen control F y pongan este número, que es el número para todas las evidencias de inglés, que es el 240-2025-01, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en esta parte, pues ya me muestra que tenemos 2 cosas aquí con este número, ¿cierto? Entonces, tenemos un cuestionario y tenemos una videopresentación. La videopresentación la vamos a trabajar más adelante, cuando terminemos los exámenes, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí donde dice ver evaluación, le vamos a dar clic y aquí nos va a mostrar entonces la evaluación. Como esta es la primera evaluación que ustedes van a realizar, es una evaluación que solamente tiene 5 preguntas. Entonces, como les mencionaba, no es necesario, digamos, como, bueno, hacer un estudio muy amplio porque las preguntas de esta evaluación en particular son muy sencillas. Entonces, por ahora no se vayan a preocupar por este examen, digamos que vaya a estar complicado porque pues este examen no es nada complejo. Ahora, la videopresentación la vamos a hacer después, ¿vale? Una vez terminemos los exámenes, ya ustedes van a poder hacer la videopresentación, que va a ser otra de las notas que vamos a utilizar para la parte, digamos, de toda
la ponderación de las notas de ustedes. Ahora, ese sería el primer examen que está en la actividad de proyecto número 1. Now we're going to be checking where is the other exam. Vamos a ver dónde está el próximo examen. The next exam is going to be in production phase, fase de producción. Vamos a venir a la guía de aprendizaje número 2, ¿vale? And here you're going to find, or you're going to search again, the same numbers. Van a buscar nuevamente los mismos números. Entonces, importante, si están ahí, por favor anótenlo. Es este que tenemos acá, 240 20 25 01. Siempre, siempre ese va a ser la nomenclatura para nuestras actividades de inglés, ¿ok? So, here is where you're going to find it. Aquí es donde lo van a encontrar nuevamente. Vamos a venir acá. Es el antepenúltimo. Como ustedes pueden ver, tiene fecha de cierre hasta 2 años más adelante. Mentiras, 3 años adelante. Entonces, pues, no hay problema. So, what you have to do, van a venir acá nuevamente. Este cuestionario sí ya tiene más preguntas. Este tiene alrededor de 15 preguntas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, o lo que vamos a trabajar hoy, el día de hoy, es los temas que están relacionados con estos dos exámenes, para que ustedes estén listos a la hora de presentarlos y no vaya a haber ningún inconveniente, o que me digan, profe, lo perdí, no sé qué, bla, bla, bla. Recuerden que estos exámenes solamente tienen un intento. Entonces, al tener solamente un intento, pues, es un poquito más complejo. Digamos que solo por esa parte. So, what we're going to be checking today, ¿qué vamos a revisar entonces el día de hoy? We're going to be checking some important things that are going to be really easy, really basic, but it's not, it's not that it's not important, but it's really necessary to know them. Es importante tenerlas claras, a pesar de que son básicas y que esto es, digamos, por decirlo así, la bienvenida al inglés, pero es importante tener claras estas bases para cosas adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy en esta clase? Vamos a ver cómo utilizar el verbo to be. Yo sé que ustedes van a decir, ay no, el verbo to be, no, no se preocupen. Lo vamos a ver bastante rápido. También vamos a ver las WH questions, las preguntas de WH, y cómo vamos a utilizar el do en el presente simple, ¿vale? Entonces, con que ustedes tengan más o menos claro esto, con que ustedes tengan claro esto, pues ya los exámenes, créanme que van a ser bastante sencillos. ¿Por qué? Porque con estas cosas básicas, pues ustedes pueden realizar estos exámenes teniendo en cuenta o sabiendo que lo que vamos a ver el día de hoy, todo va a salir dentro del examen. Entonces, la idea es que ustedes estén claros con este tipo de cosas. Pero antes de empezar, before we start, I want to ask you, me gustaría preguntarles, muchachos, chicos, ustedes de inglés, digamos, ¿qué tienen claro? ¿Qué han visto? ¿Qué saben y qué dicen? Bueno, esto lo entiendo y lo sé. O definitivamente hay cosas que no saben o qué cosas que ustedes dicen, no, definitivamente no sé nada de inglés. Because it's really important for me to do this. Es muy importante que yo sepa en dónde estoy con ustedes para que, digamos, en las próximas actividades que tengamos que hacer o que vamos a hacer, pues la temática esté acorde y no vaya a ser algo muy avanzado o extremadamente básico que ustedes ya conocen. So, I need to ask, I need to hear you. Necesito que me cuenten ustedes cómo van en inglés, qué cosas tienen, qué cosas no entienden. Yo creo que esto es como que más personal porque nosotros no llegamos a dar inglés aquí. Sí, exacto. A eso me refiero. O sea, desde el punto personal de ustedes, de cada uno de ustedes. Ustedes cómo se sienten en inglés, hay cosas que saben, hay cosas que no saben. Eso es lo que necesito saber. That's what I need to know. Bueno, Pues personalmente yo sí, pues sé lo de las preguntas con las W, el verbo to be, los Sí. pronombres personales, pues Sí. lo básico. The basics, ok. Jair, how about you? ¿Qué tal? Tú. Pues, profe, como lo básico, Ujú. creo que tengo una voz en inglés, pero se me olvidó. ¿Tienes Entonces, en hay qué? que repasar. Tengo una voz en inglés. Yo hice estos cursos de inglés, que son 9 cursos que uno hace Ajá. aquí en el Yes. SENA, pero no, Ajá. se me olvidó. Toca volver a retomar. Okay, very Yo good. creo que volviendo a retomar, yo me acuerdo. Okay, that's good. Lady, how about you? How's your English? Is it good or is it bad? más o menos, porque
yo como utilizo Duolingo, entonces sé como que lo básico en ese aspecto. Y como no hace mucho terminé la escuela, también O sea, como que lo tengo, o sea, tienes ahí, tengo los conocimientos un poquito más, más más fresquito. presentes. Ok, Sí. very good. Okay, Paula and Marta, what you can tell me about it? ¿Qué me puedes decir acerca de tu inglés? ¿Cómo está tu inglés en este momento? Eso sí me ha causado como problemas, pero sí, Okay, lo básico de inglés sí me defiendo en eso. okay, very good. And finally, Paula. Paula, ¿cómo te sientes con inglés? ¿Cómo te va con inglés? Pues, profe, bien, pues es lo básico y pues ahorita como están dando esos cursos, como decía el otro compañero de niveles, pues yo estoy en lo Ujú, básico. Ya pasé pues el primero ujú. y nos dicen que nos mandan para pasar para el otro nivel. Okay, okay, very good. Okay, de todas maneras, chicos, vamos a ver rápidamente qué debemos tener claro para el desarrollo de estos exámenes, qué nos va a aparecer. Ahorita los vamos a ver para que ustedes más o menos se hagan una idea. Recuerden que pues esto o lo que vamos a estar viendo o la cuestión de los exámenes pues es una manera de poder generar las notas para que no tengan problema en la etapa productiva. Okay, so what we're going to be checking first. Vamos a ver cómo vamos a utilizar el verbo to be, ¿cierto? Recuerden que we're going to have three ways to use it. Vamos a tener tres maneras de utilizarlo, ¿cierto? Si prestamos atención en esta tablita que tenemos acá, dice subject pronouns and verb to be. Chicos, ¿cuál sería la diferencia or what is the difference over here? ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Por qué tiene una forma diferente en cada pronombre o para estos tres pronombres? ¿Por qué es diferente? What is the De difference? acuerdo a la persona, profe. Ajá, Por ejemplo, la very good. persona, el de I, am, Uh-huh, tú, que también es personal singular, es uh-huh, are, you are, el he, she, it también is, persona, tercera persona singular, y las otras ya son plural. uh-huh, very good. Entonces, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, cuando hablo de yo, el verbo to be siempre lo vamos a utilizar con am. ¿Qué quiere decir el verbo to be? Pues es ser o estar. I am a teacher, yo soy un profesor, o I am in my house, estoy en mi casa. Entonces, una vez que nosotros tenemos claridad de qué es el verbo to be y para qué nos sirve, pues el resto de cosas ya son un poquito más sencillas. Ahora, vemos las otras dos formas, que sería el you, ¿cierto? El you are, tú eres o tú estás. Y tenemos las tres formas el singular en tercera persona, que serían él, ella y eso, ¿cierto? Entonces, el verbo to be va a cambiar también cuando hablamos de estas personas. Va a cambiar a is, ¿vale? Eso para tenerlo como claridad y como algo sencillo para iniciar. Recuerden que siempre que hablamos en plural tenemos el we, el you y el they. El nosotros, el ustedes y el ellos, ¿vale? Siempre cuando hablamos de plural va a estar conjugado de la manera o de la forma are. El verbo to be, are. Ahora, el verbo to be también nos sirve para que nosotros hagamos preguntas, ¿vale? Y estas preguntas generalmente son de sí o no. O sea, la respuesta generalmente va a ser de sí o no. Acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo, ¿are you a chef? Y como ustedes se pueden dar cuenta, cambia dependiendo a quién se le está haciendo la pregunta. Si yo estoy haciendo la pregunta a alguien que tengo al lado, obviamente voy a tener que utilizar el are, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, el verbo, en este caso, está yendo antes del pronombre. Entonces, ¿are you a chef? No, I am a doctor. O podemos hacer la forma larga, que sería no, I am not. I am a doctor. Ustedes pueden cambiar o pueden jugar con esto, pueden decir no, I am not, sería la forma corta, o la forma larga que sería no, I am not, I am a doctor, dependiendo de cómo ustedes quieran dar la respuesta. Eso con primera y segunda persona, ¿vale? Cuando nosotros vamos a hablar de tercera persona, is she a teacher, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí va a cambiar nuevamente el verbo. Entonces, el verbo va a estar conjugado dependiendo de la persona. Y como estamos hablando de tercera persona, va a cambiar a is. Entonces, si yo pregunto por alguien, por él o por ella o por eso, vamos a utilizar el is. Is she a teacher? Is he a doctor? Is it a table?
podemos hacer diferentes preguntas. Generalmente, lo que nosotros tenemos en común o vamos a encontrar en común con las preguntas del verbo to be es que son respuestas de sí o no, afirmativas o negativas. Varían un poquito de otras preguntas con otros verbos. En general, vamos a utilizarlas para esto. Ahora, si tenemos algo plural o tenemos una pregunta plural, nuevamente lo vamos a utilizar primero con el verbo. Esto también aplica para otros verbos, pero ya los vamos a ver. Ok, this is like the first part. This is like the introduction. Esto es como la introducción. Ya ahorita vamos a hacer los ejercicios, así que no se preocupen por eso. Ahora, vamos a pasar a un tema que me parece un poquito más importante tenerlo claro, porque muchas veces las personas confunden este tipo de preguntas. Entonces, vamos a ver para qué las vamos a utilizar y con qué las debemos utilizar, ¿cierto? Vamos a iniciar con la más básica, que es la que casi todo el mundo conoce, que es what, ¿cierto? What es como un qué, o lo vamos a utilizar como el qué, ¿cierto? La respuesta generalmente, always, or almost always, casi siempre va a ser una cosa, ¿cierto? Por ejemplo, Juan, regálame una pregunta con what, por favor. What? Tranquilo, dale. What do you pay to TV? No, perdón. A ver, espérame, Juan. Yo les hago una pregunta más fácil a todos. Jair, ¿dónde estás, Jair? No, aquí. Ok, Jair, what is your favorite color? My favorite color is yellow. Is yellow. Okay, very good. Okay, Juan, what is your favorite color? My favorite color is black. Okay, very good. Wait. Lady, what is your favorite animal? My favorite animal is dog. Is the dog. Okay, very good. Paula. Paula, ¿dónde estás? Paula. No sé si está o no está. Creo que no está. Y Marta. Marta, what time is it? What time is it? Parece que Marta tampoco está. Ok. La cuestión con la pregunta what es que generalmente lo vamos a utilizar para diferentes tipos de cosas, pero siempre la respuesta va a ser una pregunta. Siempre va a ser la respuesta a una pregunta sobre una cosa. En este caso, pues ustedes pueden ver, pueden ser animales, puede ser la hora, puede ser el color, puede ser el día, puede ser un momento de la noche, bueno, no, de la noche no, un momento del año, un momento del día, ¿sí? Pueden ser diferentes cosas, pero pues la pregunta en general o básicamente es ¿qué? Luego vamos a tener el where. Jair, where do you live? Señor, qué pena. Where do you live? Where? Ajá, where. Míralo acá. Sí, ¿dónde vivo, verdad? Ajá. Yes. I from Bogotá. Bueno, I from no porque ¿dónde es? Sería. I live in Bogotá. I live in Bogotá. Sí. Ajá. I live in Bogotá. Ok. Very good. Juan. ¿Dónde está Juan? Ok, Juan. Where is your job? My job is in Jagua de Perico City. Okay, I don't know where is that. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso, Juan? En el departamento del Cesar, profe. Imagínate. Okay, very good. Okay, lady. Lady, where are you? Sí. Okay, lady, where are you from? I am from Cartagena, Colombia. Okay, very good. Entonces tenemos claro que el where es para un lugar, ¿vale? Vamos a utilizar el where siempre que queremos saber en dónde está la persona o dónde está un lugar. O de dónde
es alguna parte, de dónde es alguna cosa, ¿vale? Luego vamos a tener who, que es una persona. Cuando nosotros utilizamos el who es para hablar de alguien, entonces, o para preguntar sobre alguien. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, who is your favorite actor? Pues les estoy preguntando quién es su actor favorito, ¿cierto? O who is, I don't know, who is your favorite person? ¿Quién es tu persona favorita? ¿Ok? Siempre lo vamos a utilizar con una persona. O sea, lo vamos a utilizar siempre para preguntar sobre alguien. Ahora, algo interesante pasa con how, porque no es tanto, o sea, sí es una WH question, sí es una pregunta de WH, pero no inicia como las demás. Las demás generalmente empiezan WH y how empieza con H y termina en W, pero igual hace parte de las WH questions. Ahora, podemos utilizarlo para tres formas o para tres diferentes maneras, ¿cierto? Para obtener tres diferentes respuestas. Generalmente estas están utilizadas, están formadas o se pueden utilizar para cuando nosotros vamos a hablar sobre sentimientos, ¿cierto? Cómo nos sentimos o cómo estamos pasando por una situación, ¿cierto? Luego tenemos las maneras, how do you fish? En este caso, la pregunta es un poquito confusa, ¿cierto? How do you fish? ¿Cómo tú pescas? Sería la forma, ¿cierto? Entonces, lo que nos está preguntando es cómo la persona hace para poder pescar, ¿sí? ¿Qué tan bueno es pescando? Es la pregunta. Entonces, la manera en cómo lo hace, ¿vale? Y finalmente tenemos de significado, ¿cierto? O de modo, para que sea un poquito más claro. Aquí tenemos, how do you come here? ¿Cómo lograste venir? Es un poquito similar a el manner, es un poquito similar, pero pues tiene una diferenciación, ¿cierto? Entonces aquí nos están preguntando de cómo lo logró, ¿cierto? Y aquí nos están preguntando de cómo lo hace. Es un poquito diferente. Generalmente siempre lo vamos a utilizar es como un cómo lo hiciste, ¿sí? No lo vamos a utilizar sobre una cosa, sino para preguntar cómo lo hizo una persona. Por ejemplo, si yo les pregunto, Jair, how do you cook? How do you cook? Jair. Is it here? Or is not? No sé si Jair está. Jair, ¿estás por ahí? Ok, it seems he's not. Ok, entonces, como les decía, vamos a poderlos utilizar para estas tres formas. Luego, finalmente, vamos a tener el when, que lo vamos a utilizar para preguntar cuándo. Generalmente lo vamos a utilizar para tiempo. Podríamos decir que sería como una pregunta sobre tiempo. Y luego vamos a tener el why, que sería la razón, ¿cierto? Una razón. Entonces, cuando nosotros utilizamos when, generalmente vamos a hablar de una parte del año o una parte del día o una parte de la semana. Generalmente ubicarnos dentro del espacio-tiempo. Y con el why lo que nosotros queremos saber es que nos den el por qué a una pregunta, ¿vale? Entonces hay que tener claro que aunque algunas pueden sonar un poquito similares, todas tienen una diferenciación. What, where, who, how, when, and why. Esa sería la forma de utilizar las WH questions. Ahora, es importante que en esta parte me pongan un poquito más de atención porque vamos a hablar del presente simple, pero del verbo do, ¿vale? Y cuando nosotros hablamos de esto, when we're going to be talking about this, cuando hablamos del presente do, generalmente lo vamos a utilizar para generalidades, ¿cierto? Y actividades que hacemos durante el día. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo lo vamos a hacer. Pero generalmente, para que ustedes me entiendan, el do nos va a dar a entender si se hace o no se hace, ¿cierto? Si esa acción se cumple o no se cumple. Vamos a ver entonces el ejemplo. Where do you live? ¿Cierto? Yo no podría poner where live o where you live, porque estaría mal dicho. Aunque es un poquito diferente a nuestras reglas gramaticales, es necesario que yo utilice el auxiliar do, ¿sí? En este caso,
el verbo no me va a preguntar o me va a decir que dónde vivo. Y si me están preguntando con este auxiliar, que en este caso es do, pues yo voy a tener que, en caso negativo, negar el auxiliar, ¿vale? Entonces, where do you live? I live in Modelia. Esa sería la respuesta positiva. La respuesta negativa sería I don't live in Modelia. Bueno, el caso tal de donde no se viviera. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, acá, cuando nosotros utilizamos el presente, el do, o este auxiliar, siempre que nos hagan una pregunta o respondemos sin él, pero en manera negativa siempre vamos a tener que negarlo, ¿vale? Eso es para que ustedes lo tengan claro por ese lado. Ahora, como se les mencionaba anteriormente, we usually are going to use do to talk about activities that we do during the day. Generalmente lo vamos a utilizar, como les dije, para todas las actividades o más o menos para que ustedes lo tengan en cuenta, como cuando nosotros hacemos un schedule o un horario de lo que hacemos, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hablar de este tipo de actividades, we're going to be using and do. Vamos a estar utilizando el do. Entonces, what do you do in the morning? I study English. What time do you get up? I get up at 6. Si ustedes se dan cuenta, esto está completamente ligado a este tema. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer o no puedo utilizar este tipo de preguntas si no tengo una claridad o no tengo una pregunta con qué hacerlas. Entonces es importante que se den cuenta que el tema está directamente conectado con las WH questions. Porque yo no puedo decir, do you do in the morning? No estaría bien dicho. Entonces, what do you do? O en este caso, where do you live? ¿Dónde vives? O where do you study? Entonces, siempre tenemos que tener una pregunta inicial para poder utilizar el do. En este caso, pues tenemos el what o el where o el when, independiente de lo que vayamos a preguntar. Entonces, generalmente vamos a utilizar el do para hablar de las daily activities o daily routine. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa cuando hablamos en tercera persona. Y aquí la cosa cambia un poquito porque esto sirve o esto sigue algunas reglas que nosotros ya hemos visto anteriormente. Como ustedes bien saben, al tener tres tipos diferentes de personas al hablar, nosotros tenemos que hacer ciertos cambios en estas, ¿cierto? Entonces, por si no lo vieron aquí arribita, vamos a utilizar el do when we're going to be using the pronoun I, the pronoun you, the pronoun we, and the pronoun they. Vamos a utilizar do solamente con estos pronombres. Entonces sería primera persona, segunda persona y plural. Ahora, ¿qué va a cambiar? Efectivamente va a cambiar con tercera persona. ¿Y cómo va a cambiar a tercera persona? Vamos a utilizar el does. Entonces, ¿qué pasa con el does? Al igual que como lo hacemos en primera y segunda persona y en plural, cuando hagamos una pregunta, ¿sí? O cuando se hace una pregunta, se va a negar el auxiliar. En este caso sería el verbo does, ¿cierto? Ahora, vamos a ver también que cuando nosotros hablamos de tercera persona, pues ¿qué pasa? Los verbos cambian. Obviamente eso creo que ustedes ya lo habían escuchado, ya lo tenían un poquito claro. Ahora, vamos a ver cómo pueden cambiar. What are going to be the changes that we're going to have in the verbs? So, on the verbs. ¿Qué vamos a cambiar o qué verbos van a cambiar? Ahora, generalmente, usually, we're going to be adding an S. Generalmente vamos a agregarle una S al verbo sobre el cual se está trabajando, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos cierto tipo de verbos, estos van a crear terminaciones diferentes. Entonces, cuando el verbo no termina en ES, generalmente solamente vamos a agregar la S, ¿cierto? Pero, mentiras. Cuando el verbo no termina en X, en O, en ASH, en CH o en doble S, solamente agregamos la S. Pero, cuando tiene alguna de estas terminaciones, when we're going to be checking some of these endings, we're going to be checking that we're going to be adding ES. Entonces, cuando un verbo, por ejemplo, el verbo fix, que es el verbo arreglar, el verbo go, que es el verbo ir, el verbo watch, que es el verbo ver, el verbo wash, que es el verbo lavar, y miss, que es fallar, todos estos cumplen la regla, ¿sí?
y van a ser o van a tener la terminación de ES. Importante tenerlo claro. Ahora, también tienen que tener claro, and obviously it's going to be really, really important, that you check that not always you're going to be fixing or you're always going to be having this rule. No siempre van a tener estas excepciones. Hay verbos que tienen estas terminaciones y no siguen la regla. No les voy a decir cuáles son porque pues la idea es que ustedes también puedan empezar a buscar para saber cuáles son. Ahora, finalmente, cuando tenemos verbos que van a terminar en Y or Y, you're going to be adding EIS, ¿ok? Entonces, tenemos study, studies, apply, applies, cry, cries, try, tries. Como ustedes pueden ver, vamos a reemplazar la Y por IES. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cuál es la idea sobre este tema con el do y el does? ¿O qué es la idea? ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer? Generalmente, cuando ustedes utilizan estos verbos, es importante que tengan la diferencia o tengan clara la diferencia en cómo lo van a utilizar. Si van a hablar de rutinas, generalmente van a utilizar el do y el does, ¿cierto? Pero si ustedes van a hablar o quieren preguntar cosas de manera un poco más cerrada, pues la idea es que utilicen el verbo to be, ¿vale? Entonces, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? Profe, no se me prende el micrófono, pero sí estoy, se me volvió a celular. Ok, don't worry. Ok, hasta este momento, chicos, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que les acabo de explicar? Do you have any questions? Profe, pregunta. Yeah, Es que, dime. pues, no escuché, no sé si ya hablarían de esto, sí, pero no alcancé a escuchar porque se me fue un poquito el internet. ¿De qué? Cuando se hace una pregunta con el auxiliar, Ujú. pues ya dependiendo si es don, I don't, o do es, doce, ¿la respuesta también va a ir con ese auxiliar? Sí, Ok. sí es negativo. Solo si es negativa. Ajá, porque si vamos a hablar de, por ejemplo, aquí en el do, no sé si ves la pantalla, creo que sí ves la pantalla. Sí, sí. Si tú te das cuenta, la pregunta viene ya con el auxiliar, que sería, where do you live? ¿Cierto? La respuesta, si tú quieres hacer una pregunta, digo, si quieres hacer una respuesta corta, puedes decir I do. Decir solamente I do da a entender que sí lo haces, ¿cierto? Pero si te hacen una pregunta negativa, obviamente tienes que negar el auxiliar que está acá. Y en este caso el auxiliar sería el don't. Entonces, lo que diría sería I don't live. I do not, ¿cierto? Recuerda que esta sería una abreviación del do not. Pero si tenemos una pregunta que se hace con este auxiliar, se debe negar el auxiliar. Por ejemplo, si te hicieran una pregunta con el verbo can, por ejemplo, I don't know, can you lift me up at 7? ¿Me puedes recoger a las 7? Si tú quieres responder de manera afirmativa, puedes decir, yes, I can. Sí, yo puedo. Pero si quieres responder de manera negativa, dirías, no, I can't. ¿Ves? Entonces, en este caso, lo que se está negando es el auxiliar, no el verbo, porque ahí el verbo sería recogerme, lift me up, y sería un phrasal verb, sería un phrasal verb. Entonces, no se va a negar ese verbo del que se está hablando o se está utilizando, sino que se va a negar el auxiliar. En este caso sería do. ¿Ok? Listo, profe. No, sí, es que ya estoy recordando un poquito. Ok. Ya había visto estos temas. Yes, I know that you have seen it. Yo sé que ya los han visto, pero muchas veces uno los ve y como que no los tiene claros. Es como, hay cosas que todavía uno no entiende completamente sobre esto. Ok, ahora, chicos, vamos a trabajar unas preguntas sencillas, las que tenemos acá, y luego vamos a pasar a la parte de los ejercicios para que ustedes los puedan realizar. Y ya entonces, ya ustedes desde el día de hoy, pues hasta la próxima semana, tienen para empezar a realizar los exámenes, ¿ok? So, what is going to be the idea? The idea is that you can speak just a little bit. La idea es que ustedes puedan hablar un poquito y pues vayan soltando la lengua. Recuerden que de todas maneras, pues ustedes tienen, van a tener sesiones conmigo de aquí hasta finales, digo, inicios de agosto. Entonces, solamente vamos a estar acá nosotros o, bueno, si se unen más personas de la ficha, pero pues la idea es que ustedes tengan la confianza y sientan la confianza
de poder hablar en inglés. So, let's start with Juan. Juan, where does your best friend live? ¿Dónde vive? Where does your best friend live, Juan? I don't know if Juan is here. No sé, a veces están, a veces no están. Ay, se me olvidó explicarles una cosa antes de que me responda Juan, si es que me responde. Yo quiero que miren acá y ustedes qué notan en esta pregunta, por favor. ¿Qué notan en esta pregunta que tengo acá resaltada en verde? Así como de raro. El signo de interrogación. Ah, no, mentiras. No. El do es chino. ¿Nadie nota nada raro? En la pregunta, Sí. ahí en live debería haber una S, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué no hay una S ahí? Porque es pregunta. Sí, no. Imagínate que, bueno, imagínense que cuando nosotros tenemos este auxiliar, ¿cierto? El auxiliar mismo ya nos libra de la necesidad de utilizar o conjugar el verbo en tercera persona, porque ya tenemos un auxiliar, que en este caso es does, que nos indica que estamos haciendo una pregunta a tercera persona, y también tenemos un pronombre. Entonces, parece algo tonto, pero muchas veces cuando uno revisa exámenes de inglés, uno encuentra where does she lives, ¿cierto? Entonces, uno ya se dio cuenta ahí que no la tiene clara con la conjugación. Entonces, es importante que ustedes sepan que cuando ustedes están utilizando este auxiliar en tercera persona, ya no es necesario que el verbo tenga esa conjugación. ¿Y por qué se los digo? Porque si ustedes miran esta pregunta, sería una pregunta de esas capciosas que hay que revisar para saber si no hay que agregar o no agregar. En esa pregunta tendríamos que agregar la S o no tendríamos que agregarla. Sería la pregunta. Where does your best friend live? Según lo que No, les acabo de decir. no, se tendría que agregar la S porque tiene ya el auxiliar, lo es, E- en este caso. Exacto. Y eso pasa con todos los demás verbos. Where does your father work? What time does your mother get up? What doesn't your father like? Todos estos verbos, o sea, todas estas preguntas, si ustedes se dan cuenta, el verbo de acción sería este que tenemos acá. Get up, work, ¿sí? Like, que sería gustar. Todos los verbos de acción serían estos. Y uno diría, pues hay que cambiarlos. No, realmente no hay que cambiar nada porque el auxiliar mismo ya nos está indicando que es una tercera persona. Ahora, cuando nosotros tenemos el doesn't, pues ya sabemos que nos están hablando sobre una negación. Y es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, nuevamente, cuando uno revisa exámenes de inglés, se da cuenta de que no tienen claro la diferencia entre does y doesn't, por más que, digamos, para uno sea más clara. Para los estudiantes muchas veces no lo es, sigue siendo lo mismo. Entonces hay que tener claridad que en preguntas generalmente siempre utilizamos el does y en negaciones vamos a utilizar el doesn't, porque pues precisamente estamos negando el auxiliar. Ok, guys, chicos, ¿qué vamos a hacer entonces en estos 10 minutos que nos quedan? Because I have another class, tengo otra clase. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estos 10 minutos, muchachos? Vamos a realizar estos ejercicios que tenemos acá. Tenemos varios en estas partecitas. Vamos a iniciar entonces con los del do y luego ya vamos a bajar entonces a los demás. Entonces, primera pregunta. Let's start with the one who wants, el que me quiera responder. ¿Qué verbo iría acá? What time you have breakfast? ¿Cuál sería el verbo que deberíamos ubicar en esta casilla? Do. Ajá, what time do you have breakfast? Y la respuesta, ¿cuál sería?
I ¿Cuál am. sería? No. Acuérdate que I am es yo estoy o yo soy. Y nos dice que yo, rayita, desayuno a las 8 de la mañana. ¿Qué verbo pondríamos ahí? ¿Cuál podría ser? ¿Ni idea? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Generalmente, cuando nosotros decimos yo desayuno, yo almuerzo o yo ceno o yo como de noche, nosotros no vamos a decir I eat, no lo vamos a decir. Nosotros decimos I have. En este caso, I have breakfast at 8 a.m. a las 8 de la noche. Ok, question number 2. Tenemos la pregunta número 2. ¿Qué es who? Lo acabamos de ver ahorita. ¿Qué es who? ¿Cómo? No. No. Que señala persona. ¿Quién? Es un quién. Ajá, sería un quién. Entonces tenemos who do they live with, ¿cierto? Vamos a ver la pregunta aquí para que ustedes la tengan clara. Ay. Who do they live with, ¿cierto? La pregunta nos está diciendo o nos está preguntando con quién viven ellos, ¿cierto? Tenemos el pronombre they, que sería ellos. Entonces, who do they live with? Y la respuesta sería they They live. 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 Eso, live. Este mismo que tenemos acá. They live with their parents. Ellos viven con sus papás. Ok. Number 3. Tenemos where. ¿Qué es where? Que señala lugar. Ajá. Ese es el lugar. Entonces, where do you play volleyball? Y la respuesta es, ¿cuál sería el verbo que va acá, chicos? La respuesta. ¿La respuesta cuál sería? Play. Ajá, play. Quiero mostrarles un tip muy rápido para cuando nos hacen preguntas con do. A ver si ustedes se dan cuenta. Quiero que miren la primera oración, ¿cierto? Aquí nos hace falta el auxiliar, ¿cierto? Pero generalmente cuando nosotros estamos respondiendo este tipo de preguntas, la respuesta ya viene dentro de la misma pregunta. Entonces ustedes me van a decir, ¿pero cómo así? Pues claro que sí. Si ustedes se dan cuenta, la primera pregunta es, what time do you have breakfast? Y la respuesta es, I have breakfast at 8 a.m. Luego tenemos, who do they live with? ¿Con quién viven ellos? Y la respuesta es, they live. Y aquí tenemos el mismo verbo. Entonces es cuestión de estar un poquito más atentos y decir, la respuesta la encuentro dentro de la misma pregunta. Y así con las demás. Entonces acá tenemos, where do you play volleyball? Aquí nos están dando la misma respuesta. We play in the park. Esta sí ya no, esta ya cambia. Entonces, ¿qué verbo iría acá? En la número 4, chicos. Sería. Uy. ¿Sería qué? No, profe. Se me bugueó el ¿Estás cerebro. pensando? ¿Estás Sí. pensando? ¿Cómo le preguntarías a alguien? Aquí nos hace falta algo. ¿Qué nos hace falta? What you? Where. No. Si tú le preguntas a alguien, ¿tienes un qué? ¿Tienes un esfero? ¿Cómo lo preguntarías? Recuerden que estamos hablando del do, ¿no?
¿Cómo le dirías a alguien? ¿Tienes una esfera? Have, sería have. Have you have a pen? No. ¿No? Ay, Nope. no. Do you have? Do you have? Do you have? Exactly. Very good. Muy bien. Do you have? ¿Tienes un esfero? Do you have a pen? ¿Tienes un esfero? No, sorry. ¿Cuál sería la negación? Doesn't. Doesn't? ¿Segura? Sí, ¿no? Don't. No, sorry. I don't have any pen. No, lo siento. No tengo ningún esfero. Siempre que ustedes vean este tipo de preguntas donde el auxiliar no está acompañado de una WH question, generalmente la pregunta inicia con do. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí está el what, cuándo, digo, el qué o a qué hora, el who, que es quién, el where, que es dónde, y acá no tenemos nada. Entonces, aquí debe ser donde va el do, ¿cierto? Luego tenemos what time they have dinner. Aquí, ¿qué iría, chicos? Esa también es un poquito confusa. En la número 5. What time they have dinner. ¿Ni idea? No, profe. En este caso, volveríamos a utilizar what time do they have dinner? ¿A qué horas ellos, a qué horas ellos cenan? Y nuevamente tendríamos el have. They have dinner at 8 p.m. Tendríamos nuevamente, o bueno, la respuesta sería ellos cenan a las 8. Y finalmente la última, la número 6, sería when do you watch? ¿Cuándo ves televisión? I watch, nuevamente, aquí tenemos la respuesta, I watch TV in the evening. Yo veo televisión en la noche. Bueno, muchachos, entonces, vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Quiero volverles a mostrar dónde van a encontrar los exámenes para que no vaya a haber ninguna confusión, ¿sí? Van a venir nuevamente aquí, contenido del curso, muchachos. Vamos a proyecto, fase de planeación, actividad proyecto 1 y de aprendizaje. Le dan control F. Recuerden el número 240-2025-01 y es la primera opción. Entonces, vienen acá, le dan ver evaluación y en ver evaluación, bueno, a mí ya se me cerró, pero no importa. Ver evaluación y realizan la evaluación. Esa es la primera evaluación, la que solamente tiene 5 preguntas. Y la segunda evaluación, entonces vienen acá, fase de producción, guía de aprendizaje número 2, nuevamente buscan el examen, vienen acá, cuestionario GA2 y nuevamente abren el examen. Aquí ya está, es un examen súper sencillo, súper sencillo. Todo esto que ustedes ven acá es acerca de verbos en primera, segunda persona y en pasado y presente, pues que ustedes más o menos ya intuyen eso, y algunas preposiciones de lugar. Entonces, es bastante sencillo. Del punto 11 al punto 15 es responder falso y verdadero acerca de esta lectura. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues no es muy complicado. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que no haya quedado clarito? ¿O todo No, quedó profe. clarito? Listo, chicos. Entonces, la próxima semana, el martes a la misma hora, yo me vuelvo, mentiras, hoy es miércoles, al miércoles a la misma hora, ¿vale? Entonces, pues nada, que estén muy bien. I hope that you have a great night. Espero que tengan una feliz noche, chicos. Y Gracias. Hasta luego. pues nos vemos la otra semana. Bye, bye, guys. Take care. Ah, un momento, Hasta se me luego. olvidaba decirles. La grabación de esta clase la subo ahorita en la noche cuando termine para que, pues si hay alguna duda o lo que sea, ustedes puedan revisar o compañeros que no vinieron a esta clase puedan ver la sesión. ¿Listo? Yo les paso ahorita el link del canal de YouTube donde ustedes encuentran todas las grabaciones. ¿Vale? Ahora Listo, sí. profe. Muchas Ok. gracias. Bye, bye, guys. Take care.